Buenas tardes, mi nombre es Abril Milano, soy estudiante de la carrera de Derecho. Hoy tengo la oportunidad de hablar un poco sobre hipoteca inmobiliaria, mobiliaria y anticresis, desarrollando puntos referentes al mismo. Elementos del procedimiento de la vía ejecutiva: intimación, hipoteca, prenda. En el último apartado del artículo 1977 del Código Civil establece que el derecho a utilizar la vía administrativa será de 10 años. En este artículo, los legisladores nacionales estipulan muy claramente que el plazo para cada acreedor que pretenda ejercer medios administrativos para cobrar deudas aparecidas en documentos públicos o autenticados, comprobantes o reconocidos judicialmente, es de 10 años. Según el artículo 630 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la vía administrativa es una sentencia especial. El acreedor utiliza un documento público o autenticado o un documento privado reconocido por la ley para acreditar su obligación del pago en mora y trata de embargar los bienes suficientes del deudor. En la intimación, cuando los derechos del sustantivo que se afirman junto a un acto tienen un origen en la facultad de exigir a alguien la obtención de un determinado beneficio, se lleva a cabo el procedimiento de sugerencia. De esta manera, solo se aplican las acciones de condena y no a las llamadas acciones puramente declarativas. Constitutivas, los derechos de crédito deben ser limitados y exigidos en este proceso. También se aplica la entrega de una cierta cantidad de cosas reemplazables, es decir, cosas similares se pueden pagar una a una en lugar de otra. Cabe de señalar también que en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil es inconstitucional porque solo retrasa el trámite, porque una vez citado es necesario responder a una solicitud, no solo a objeción con base legal. También tenemos lo que es la hipoteca. En la hipoteca encontramos que una hipoteca es un contrato en el que el deudor proporciona un préstamo al acreedor, un activo, generalmente una propiedad, con garantía de una forma. Si el deudor no paga la deuda, el acreedor tiene el derecho de exigir la venta de la propiedad para recuperar la deuda que se le debe. Por lo tanto, una hipoteca es un instrumento de deuda que otorga una garantía real física al acreedor y los activos del deudor se utilizan como garantía. Cuando hablamos de lo que es la prenda, es un contrato en el que el deudor o un tercero que represente al deudor entrega bienes muebles al acreedor para garantizar los derechos del acreedor. Es algo que debe restituirse cuando desaparezca la deuda. Principalmente, consulte el artículo 1843 del Código Civil venezolano. De acuerdo a los requisitos de tal artículo, esta doctrina define la prenda o acción ordinaria de los derechos de propiedad como garantías reales de propiedad que constituyen ciertos bienes del deudor o de un tercero para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.
y a otorgar sustentadores sustentadores el derecho a contraer deuda. Cuando hablamos de bienes muebles autorizados a poseer, si se viola la obligación principal, ejecutarlo. Tenemos lo que es el embargo en la vía ejecutiva y en la presencia de una hipoteca. La ruta de ejecución comienza con la ejecución del embargo después de la prestación del reclamo. Cuando la hipoteca se ejecuta en un momento del reclamo, la ley estipula que la transferencia y el registro están prohibidos. Tenemos lo que es al implementar las obligaciones de garantía de la hipoteca que no cumplan con los requisitos de la normativa del artículo en el camino de la ejecución, es completamente, una vez promulgada la incautación administrativa, la sanción se ejecutará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ejecución Civil. Tenemos unas diferencias de la vía de ejecución ejecutiva: el juicio ordinario, el procedimiento de ejecución y la sentencia. Como número 1, el modo de ejecución a partir de la instrucción de los derechos del acreedor. El demandante puede solicitar la incautación administrativa de los bienes del deudor públicamente en un cartel y realizar tasación correspondiente. 2. En la vía administrativa, la reclamación se fundamenta en el título administrativo abierto o verdadero. En el juicio ordinario, no. Cualquier título es válido. 3. En la base de ejecución de la sentencia ya existe una sentencia definitivamente firme. En la vía ejecutiva se van a ejecutar los bienes sin existir todavía una sentencia definitiva. Esta vía es el comienzo de un juicio. 4. En la vía ejecutiva puede levantarse la medida del embargo mediante una fianza judicial en la fase de ejecución de la sentencia. La medida de embargo no puede levantarse con fuerza. El proceso de ejecución de la pena es un procedimiento diseñado para garantizar que la condena y el castigo sea verdadero y efectivo. Constituye la etapa final de la interacción del programa y ocurre en el proceso de conocimiento para que no hacer ilusorio el propósito de la función jurisdiccional. Tenemos lo que también es lo que es la demanda, que podemos decir que es un comportamiento de actividad de un programa diferente a la solicitud de un programa. Se asegura cuando se solicita a la autoridad judicial ordene iniciar y tramitar el programa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el reclamo se combinan en un solo acto, en el que el demandante o peticionario solicita iniciar el proceso y formular un reclamo, que será su objetivo. Para esta simultaneidad no es obligatoria, como se ha observado cuando posteriormente se integran las razones para las que la normativa permite reclamos. Los requisitos para dicho tema son: los requisitos de forma de la demanda están preceptos en el artículo 304
40 del Código de Procedimiento Civil. En el libelo de la demanda debemos expresar la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda, el nombre, el apellido y domicilio del demandante y del demandado, y el carácter que tiene. Si el demandante o el demandador fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos, los relativos o su creación en el registro, el objetivo de la prestación, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y lindero. Si fuera inmueble, las marcas, colores o distintivos. Si fuera somovible, los signos, señales y particularidades que pueden determinar su identidad. Si fuera inmueble, y los datos. Títulos aplicables necesarios si se tratara de derechos o objetos incorporables. La relación de los hechos y los fundamentos del derecho en el que se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Los instrumentos en que fundamente la petición, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con un libelo. Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas, el apellido, el nombre del mandatario y la consignación del poder, la sede y dirección del demandante a que se refiere. En el artículo 174. Reforma de la demanda. Para establecer el concepto de la reforma de demanda y comprender el verdadero significado del derecho, debemos distinguir la reforma de la demanda, cambio de la demanda y transformación de la demanda. Solicitud de cambio. Solicitud de un reclamo por otro, según nuestro Código de Procedimiento Civil. Esto indica las dos acciones: el primer retiro de un reclamo que ya está en juicio y un segundo envío de un nuevo reclamo para reemplazar el retiro. La transformación de recursos de casación. Desde el punto de vista procesal, significa que una vez que el demandado responde el recurso de apelación, ni el demandante ni el demandado pueden modificar los términos y restricciones procesales establecidos por el recurso de apelación. La reforma de recursos de casación es un hecho incluido la modificación de los elementos específicos de la demanda. Por difamación de hecho, el demandante puede cometer errores y omisiones en el litigio. Incluso al apreciar los errores, la ley le da derecho a corregir. La oportunidad que tiene el demandante para reformar antes del acto de contestación de demanda, pero en ese caso se le concederán al demandado otros 20 días para que él prepare y la dé. Respecto a lo que es la reforma de la demanda, se presentan dos supuestos, que son que se reforme el libelo. Si está presente el demandado, en ese caso se hará de citar lo nuevo
citar de nuevo al demandado, que se reforme el libelo en presencia del demandado, en cuyo caso se considera que ésta entenderá y comienza a correr de inmediato los 20 días para la contestación de la demanda. Las medidas cautelares persiguen garantizar la efectividad de la tutela otorgada en una hipoteca y futura sentencia estimatoria de ordinario. Se solicita junto a la demanda principal, aunque también pueden intentarse antes o después de ese momento. Esa es toda mi exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias.